Este pasado lunes, desde el Palacio de Moncloa, ya lo saben, Pedro Sánchez, lo venimos comentando en Es Diario, ofreció un balance del año y evidentemente le preguntaron por una cuestión clave que está marcando este final del año. Imputación, ya saben, inédita del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, tal y como publica información del diario El Mundo. Él mismo personalmente borró los datos de su terminal móvil. Dicen que hay un protocolo. Ahora bien, parece que fue él personalísimamente quien, sin aplicar ese protocolo, borró los datos del terminal móvil. Es lo que se está investigando. En todo caso, está imputado. Se le está investigando al fiscal general del Estado por supuesto delito de revelación de secretos sobre esa documentación privada, ese mail privado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Le preguntaron este lunes a Sánchez por ello y esto es lo que ha dicho desde el Palacio de la Moncloa. Escuchen. La Fiscalía General del Estado, que antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado. No deja de ser curioso que haya medios de comunicación conservadores y también la oposición, que cuando los informes de la UCO, de la Guardia Civil, les son de interés, pues poco menos que son como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Luego, en cambio, cuando resulta que esos informes de la UCO, en ese caso o en otros, pues no corroboran sus posiciones previas, pues resulta que no son tan claros, que no hay que tenerlos en cuenta. Lo acabamos de escuchar, Benjamín López, director de Es Diario, fiscal general investigado, le preguntan por ello y sale en defensa Pedro Sánchez de, insisto, la primera vez que imputan en España, que investigan en España a un fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, así se llama. Sí, parece que Pedro Sánchez, no sé si es que nos toma por imbéciles o si es que de verdad ha perdido él el contacto con la realidad. El caso es que pretende que creamos que el hecho de que no aparezcan mensajes en el móvil que ha investigado la UCO del fiscal general del Estado significa que no hay nada, que nunca existieron esos mensajes, cuando está archidemostrado que mensajes hubo, porque están en el móvil, en la terminal donde él los envió. Por ejemplo, 25 mensajes en el móvil de la fiscal jefe de Madrid. Así que está fuera de toda duda que esos mensajes existieron. No puede pretender el presidente del gobierno que creamos que no hubo ningún tipo de mensajes del móvil del fiscal general relativo a la filtración de esas comunicaciones entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía. Es verdaderamente demencial que el presidente trate de confundir a la opinión pública de esta manera e incluso, según han publicado pues, periodistas de prestigio como Lucía Méndez, que conoce muy bien al presidente del gobierno y su entorno, hay cierto estupor en el entorno del presidente del gobierno por estas palabras, ¿no? Por esta actitud en la que trata de exonerar al fiscal general del Estado cuando el borrado, porque hubo un borrado, evidentemente, hubo un borrado o un cambio de terminal, el caso es que esos mensajes que existieron han desaparecido, eso, lejos de exonerar al fiscal, le ponen todavía más bajo sospecha, ¿no? ¿Por qué quiso borrarlos? ¿Qué otros mensajes podía haber? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿no? Es verdaderamente demencial la actitud del Ahora vemos la respuesta de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, pero ciertamente, Benjamín, te pido que también que lo comentes, desde fuentes tanto de la Fiscalía como incluso de la Moncloa aluden a que existe ese protocolo que le pide a los fiscales generales y a los fiscales, digamos, que borren sistemáticamente cada 2x3 pues, sus terminales móviles por tener en ellos documentación de terceros y para, por tanto, temas de protección de datos. Pero todo indica, según publicaba, como digo, el digital, el periódico El Mundo, pues que el borrado de datos lo hizo personalísimamente Álvaro García Ortiz sin aplicar protocolo alguno. Lo borró porque quiso, vaya, no hay nada que le obligue a hacerlo. Sí, además, efectivamente, parece que lo borró él y no existe un protocolo que aplique en este caso, por lo menos. Así lo denuncian muchos fiscales del propio Tribunal Supremo, los que hemos podido escuchar, pues cómo certificaban que ese protocolo solo alude a casos que están bajo instrucción y cuya instrucción ha finalizado y en determinadas circunstancias muy concretas, cuando hay datos privados, etcétera. Este caso es totalmente diferente porque no es un caso que instruya al propio fiscal general del Estado, es un caso además que está todavía bajo instrucción, es decir, no existía un protocolo como tal, nadie no estaba obligado a borrarlos, no hay un borrado periódico y en todo caso, si lo hizo él, fue por su propia voluntad. Lo que está ahora mismo tratando de dilucidar el Tribunal Supremo es si él los borró,
si los mensajes estaban en otro dispositivo, que es posible que entregara otro, que cambiara de dispositivo en esos días y entregara el nuevo en vez del antiguo, qué tarjeta SIM utilizó. Todo esto, el fiscal le ha pedido a la UCO que lo investigue detenidamente para ver qué ha pasado con esos mensajes que evidentemente existieron y ahora mismo no se encuentran. Pero a verlos, los hubo, eso está claro. A ver los hilos, como decimos los gallegos. Como las meigas, ¿no? Exacto. En todo caso, esto es lo que dice Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. Pues me temo que a mí me pasa justo al contrario. Después del informe de la UCO, confío todavía menos en el fiscal general del Estado. Es la reacción del líder del Partido Popular, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sí, yo creo que le pasa a Feijóo lo mismo que a muchísimos españoles, ¿no? Ni más ni menos. Que esa destrucción de pruebas o borrado de mensajes, como quieras llamarlo, lo que hace es aumentar las sospechas sobre el fiscal general del Estado. Porque evidentemente él no trataba de borrar los mensajes con la fiscal jefe de Madrid. Eso es evidente, porque esos mensajes ya los tenía la UCO en el dispositivo donde los había enviado, es decir, en el dispositivo de la fiscal jefe de Madrid. 25 mensajes de los que nos hemos hecho eco aquí en Es Diario, que los pueden encontrar en nuestra web uno a uno detallados con su contenido. Y además es un contenido bastante sospechoso porque él está incitando al fiscal que le mande rápidamente, con toda premura, qué ha pasado con ese mail, etcétera, etcétera. Esos mensajes existen, él no los podía ya borrar ni los podía negar porque la UCO los disponía de ellos. Aquí la cuestión es qué otros mensajes había y a quién implicaban esos otros mensajes. O sea, con quién habló durante ese día y con quién habló durante los días sucesivos. Podía haber gente de la Moncloa, podía haber gente del gobierno, podía haber gente de medios de comunicación. ¿Quién estaba ahí y por qué el fiscal general del Estado no tiene demasiado interés en que se sepa con quién habló en aquellos días? Ahí está probablemente el embrollo y el nudo gordiano de esta cuestión, ¿no? Pues seguiremos informando en Es Diario, también en nuestra página web en esdiario.com sobre esta cuestión y sobre tantas otras que van a marcar también, desde luego, el inicio del próximo año 2025. Seguimos informando aquí en Es Diario. Nos vemos.